Bueno, en este video se va a intentar explicar el ciclo iterativo del método del método simples de dos fases. Este es el código que creé y pues simplemente vamos a explicar paso por paso las diferentes instrucciones. Hay que intentar depurarlo para ver si sí quedó bien, si es necesario toda esta cantidad de condicionales, aunque yo creo que no. Entonces, vamos a empezar a mirar. Bueno, entonces, si el cuadro es factible, bueno, estos condicionales creo que es mejor no explicarlos porque ustedes ya los conocen. Son los mismos del simple pasado. Si no lo conocen bien, entonces vayan al simple pasado y ahí mismo los estudian. Entonces, hagamos de cuenta ya en el caso del while, donde todavía no se ha alcanzado la optimalidad. Entonces, dependiendo. Entonces, mientras la óptima del el cuadro no sea factible, sea diferente de uno. Acuerden que la optimalidad depende también de la fase. Si está en la fase uno, nunca lo va a dejar ser factible. Pero ya cuando pase a la fase 2, ya va a poder ser factible. Ya él siempre va a estar revisando que la factibilidad se alcance. Entonces, si es diferente si está diferente de la fase 3, quiere decir, si está en la fase uno o en la fase 2, entonces él siempre va a hacer esto. Siempre va a ir y va a preguntar si ya se alcanzó la fase uno. Esto, lo importante, es para la fase uno. ¿Por qué? Porque, bueno, para la fase uno y para la fase 2. Porque él va a llegar acá a la fase y va a estar preguntando, listo, esto ya alcanzó, ya llegó al punto óptimo de la fase uno. Y dice, sí, bueno, entonces hágame fase igual a fase 2. Y entonces cambiamos las filas y cambiamos las columnas. Si llegamos a la fase 2, entonces eliminamos la fila 2, la fila 2 y eliminamos la columna 2 del cuadro. O sea, lo que yo les estaba explicando, eliminamos esta fila y eliminamos esta columna. ¿Ve? Esta columna y esta fila. Tengo como trocado las dimensionalidades, ¿cómo se llaman? Bueno, columna y fila. Listo. Entonces, ya eliminando eso, le decimos pase, ya colóqueme esto en fase 3. Para que yo digo que fase igual a 3? Simplemente para evitarme un bucle ahí pendejo que de pronto llegue y en la fase 2 y bueno, para evitarme problemas. Entonces acá para no volver a preguntar esto de las fases. Entonces, para eso lo coloco en fase 3 mientras sea diferente de fase 3. Entonces, cuando entra la fase 2 se queda en fase 2 siempre. Es para asegurar eso, que él no vuelva a entrar a hacer esta función. Ya cuando llegue la fase 2 él no vuelve a hacer esa función, porque yo acá lo aseguro con fase 3. Y si optimalidad, si la optimalidad del cuadro, en este momento que yo elimine la fila y la columna, si la optimalidad ya es igual a uno, entonces termina el ciclo porque se acabó. El cuadro ya es óptimo sin necesidad de pivotar. Si toca pivotar, entonces lo que hacíamos en la metodología pasada, encontramos el valor máximo de esta parte de acá. ¿Cuál es el valor máximo de esa parte de ahí? Pues muy sencillo. Simplemente, si estamos en la fase uno, entonces vemos acá los operadores fila y los operadores columna. Si estamos en la fase uno, f es igual a 2 y columna es igual a 2. Entonces va a estar en 2 y entonces va a analizar la fila 2. O sea, esta de acá. Va a analizar este término si estamos en la fase 2. ¿Ves? En la fase uno. Y si estamos en la fase 2, entonces fila es igual a 1. Entonces va a analizar solo este término de acá arriba, lo cual era lo que se deseaba. Por eso ese operador fila y columna. Y va a ir hasta esa columna, hasta la columna indicada. Va a extraer el máximo. Va a ser la columna pivote, la va a dividir entre los recursos. Va a sacar el valor, el valor más pequeño positivo. Recuerden que eso era lo que hacíamos todos esos valores acá. El valor que fuera negativo los colocábamos en infinito y extraíamos el más pequeño positivo con estos valores de acá. Extraíamos la fila pivote
y ya con esa fila pivote sacamos el elemento pivote. Uno de los cambios importantes que hice en el código pasado que descubrí que en el simplex pasado estaba malo era esto, que yo hacía un if y un else acá adentro. Ese if y ese else estaba malo porque lo primero que hay que hacer al entrar antes al cuadro es normalizar la fila pivote. Entonces, lo que hacía yo en el if era normalizar eso. Ya no lo vamos a hacer de esa forma. Antes de entrar a hacer las operaciones elementales fila y columna, vamos a normalizar la fila pivote. Entonces con este cuadro, con este cuadro en la fila pivote, vamos a normalizarla, quiere decir dividirla sobre el elemento pivote. Entonces ya lo único que toca venir a hacer acá es el for desde igual a 1 hasta el número de ecuaciones m más f, donde f va a ser el número de el operador. Recuerden que si estamos en la fase 1 es igual a 2 y si estamos en la fase 2 es igual a 1. Y siempre se va a estar preguntando si es diferente a la fila pivote, entonces va a ser esto acá. La fila en cuestión la vamos a restar con la fila pivote por el elemento que queremos eliminar. Repite este for y imprime el cuadro al final, y así va a pivotar y va a pivotar hasta que se alcance el óptimo en la fase 1. ¿Cuál es el óptimo en la fase 1? Que cuadro, la posición de cuadro, que esta parte de acá sea igual a 0. Entonces cuando se cumpla eso, va a pasar de fase 1, va a pasar a fase 2. Y cuando ya llegue y haga la fase 2, va a llegar a la fase 2, entonces va a pivotar el cuadro, de forma que va a minimizar la función objetivo y va a esperar hasta que este cuadro sea óptimo, quiere decir que los ZJ sean menores que 0. Eso es lo que va a hacer el código hasta ese instante de tiempo. Y entonces acá la optimalidad, cuando esto se cumpla, cuando la optimalidad ya dé un valor, entonces va a terminar el ciclo. Recuerden que la optimalidad, esta parte de la fase, es extremadamente importante. Y ya, eso sería todo. Eso sería todo el código del Dual Simplex. Si alguno quiere el código, lo puedo pasar. Y eso es todo, es muy sencillo, en realidad muy sencillo. Tal vez se puede depurar el código mucho más. Y no sé, es todo. Hasta luego.